Okay. Bueno, bienvenidos a la última sesión del día del 18º año matemático. En esta ocasión nos acompaña Dani Esquivel, que nos hablará de aplicaciones de la inteligencia artificial a las finanzas. Gracias. Bueno, primero quiero empezar por agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de presentar este trabajo y también pues agradecerles al público por estar aquí. Y quiero mencionar también que esta es mi parte del trabajo de mi tesis de licenciatura. He tenido dos guías muy importantes para la realización de esta investigación y sus nombres son de la doctora Katia Rodríguez y del doctor Fausto Membrillo. Trabajo con ellos y pues ellos son los que me han guiado. Bueno, el título de la plática es Aplicaciones de la inteligencia artificial a finanzas, pero en realidad lo que hago en mi tesis es, bueno, primero les digo la estructura de la presentación. Primero les voy a hablar un poco de introducción, el objetivo de mi tesis. Vamos a ver brevemente qué es una red neuronal. En particular les voy a hablar del perceptrón multicapa como modelo de predicción. Veremos que existen dos tipos de aprendizaje. Bueno, existen tres en realidad, pero me voy a enfocar en estos dos. Y vamos a hablar de lo que es el algoritmo de entrenamiento backpropagation. También vamos a ver un cuadro de los modelos de predicción más comunes que se han hecho de unos años para acá. Y les voy a platicar el problema que planteo en mi tesis en la metodología a seguir. Y también les voy a dar, justo para que no se pierda el nombre de la plática, dos aplicaciones que se han hecho aquí en la UNAM de inteligencia artificial a finanzas y las referencias por último. Bueno, lo que quisiera hacer en mi tesis, lo que quiero hacer en mi tesis es justamente dar una predicción a lo que es el movimiento del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, es importante mencionar también que mi tesis abarca muchos temas y no me voy a centrar tanto en esos otros temas como lo es teoría financiera o lo es minería de datos. Simplemente, ahorita nada más le voy a hablar como de manera muy general qué es lo que veo y cómo lo resuelvo. En un principio, yo quería dar una predicción exacta a lo que es el índice, pero justamente me di cuenta que dar una predicción no, pues no, si lo pudiera hacer me haría millonaria. Entonces, afectan muchos factores en los mercados financieros para justamente cómo es el movimiento, que afectan muchas veces también la especulación de personas para que algo se vea reflejado. Por ejemplo, pueden afectar decisiones que se tomen en Estados Unidos para ver cómo nos va a afectar de manera negativa o positiva los mercados financieros en México, y existen muchas cosas que afectan. Entonces, justamente dar una predicción a esto es súper complicado, lleva mucho tiempo y no se ha podido hacer. Entonces, lo que quiero hacer es justamente dar la predicción de la tendencia. ¿Esto qué es? ¿Cómo va a cerrar mi índice a solo un día? ¿Qué tan arriba va a estar de cierto porcentaje o qué tan abajo? O si se va a mantener en cierto porcentaje. Eso es lo que intento hacer en mi tesis. Predecir la tendencia, no el número exacto. Entonces, para ello, vi que trabajar con redes neuronales era pues una alternativa muy buena, porque las redes neuronales te ayudan, entre otras cosas, a predecir. También todo esto es importante mencionar que
lo programé en R, también me guío muchas veces en MATLAB, pero no vamos a entrar a detalles de programación. Entonces, bueno, como les dije, el objetivo es demostrar que esta red neuronal, en particular el perceptrón multicapa, predice la evolución futura del IPC. Para hacer esto, también me ocupé muchísimo de bases de datos históricas del índice de precios y cotizaciones. Creo que no les he mencionado qué es el índice de precios y cotizaciones. De manera muy general, este es el índice más representativo de México y dentro de él cotizan las 35 empresas o emisoras más importantes de México. Entonces, ¿por qué es importante tener la predicción del movimiento del IPC? Porque a los inversionistas les resultaría fácil saber dónde invertir su dinero, o si mejor no lo invierten, o si lo sacan en cierto momento porque ven que el mercado les está yendo súper mal, ¿no? Bueno, y al final también quisiera hacer una comparación de los resultados obtenidos del modelo con los que genera la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, no sé si muchos de ustedes ya conocen lo que es una red neuronal o han oído hablar, pero de manera general, la red neuronal se inspira en una neurona biológica. Entonces, en una red neuronal artificial tengo mis entradas, en una neurona biológica serían mis dendritas. Yo creo que esta gráfica es muy explícita y podemos ver la similitud que tiene una neurona biológica a una red neuronal artificial. Mis entradas, una red neuronal simple se compone así por una capa de entradas. Aquí solamente es una neurona, necesito una función de activación y una salida. También es necesario definir la topología de mi red. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues en realidad es como definir la forma que tiene mi red neuronal, dada por el número de capas, la cantidad de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexión entre neuronas. Durante el funcionamiento de la red se distinguen dos fases, la fase de aprendizaje y la fase de ejecución u operación. Durante la fase de aprendizaje, se entrena la red. Justamente aquí en esta fase de aprendizaje les quiero mencionar que existen diferentes tipos de entrenamiento. Es lo que les decía, que puedes tener una red neuronal con aprendizaje supervisado o no supervisado por refuerzo. El tipo de aprendizaje o el algoritmo de aprendizaje que yo uso en mi red neuronal se llama backpropagation. Este algoritmo es el más usado, también como que el que se adapta mejor a mi problema. Y bueno, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Este es el que yo utilizo porque yo sé qué cosas le quiero meter a mi red neuronal y qué cosas voy a esperar que salgan. Entonces, les platicaba que yo lo que utilicé para tener esta predicción de la tendencia son bases de datos históricas. En un principio utilicé solamente bases de datos del IPC de 10 años para acá, pero pues justamente enterándome más de la teoría financiera, pues sé que afectan muchas otras cosas en que se refleje un resultado. Entonces también utilizo bases de datos de otros índices del mundo. Por eso es aprendizaje supervisado también, porque yo estoy controlando de alguna manera qué es lo que va. El aprendizaje no supervisado es cuando dejas
trabajar a tu red neuronal sola. Tú no tienes tanto chance de decidir respecto a su diseño. Y el aprendizaje por refuerzo es como una mezcla de estos dos. Y pues ya en la fase de operaciones donde en general la red neuronal ya trabaja y pues ya sabes el desempeño que está teniendo en base a tu aprendizaje, en tu fase de aprendizaje. ¿Cómo es esta red neuronal tipo perceptrón multicapa? Se ve así, de manera general. Necesito yo una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida. Aquí en las capas ocultas puede ser una o más. También yo creo que esa es una ventaja o una desventaja de tener este tipo de flexibilidad, por decirlo de alguna manera, porque los resultados siempre se van a ver alterados dependiendo de la arquitectura de mi red. Por decir, si aquí yo decido que le meto 5 neuronas en mi capa de entrada, aquí yo decido que quiero 3 capas ocultas y una capa de salida, va a ser súper diferente a los resultados que voy a obtener si yo en mi capa de entrada decido que quiero poner 10 en lugar de 5, quiero tener 9 capas ocultas y una capa de salida. Siempre se alteran los resultados. Entonces, mucho de lo que estoy haciendo en mi tesis es de experimentación, de ver qué resultados obtengo dependiendo la topología de la red, ver qué resultados obtengo dependiendo de los datos que estoy considerando, ¿no? Entonces, como les decía, lo que yo utilicé es el algoritmo backpropagation. Este es el método de entrenamiento más utilizado y se utiliza con redes, con conexión hacia adelante. Creo que eso no se los dije. Pero justamente como existen diferentes tipos de redes neuronales, dependiendo de tu red, es si la conexión va hacia adelante o hacia atrás, o si se hacen cosas raras ahí en las redes neuronales. Hablar de redes neuronales es un tema súper extenso que mejor prefiero no meterme tanto en eso, sino solamente centrarnos en el perceptrón multicapa. Creo que me estoy yendo un poco rápido. Déjenme ver. Bueno, ya les dije que existen otros tipos de redes neuronales. Otras que también son súper utilizadas son la red neuronal recurrente o la red neuronal feed-forward. Y también algo que es importante mencionarles es que yo al principio de esta investigación estaba utilizando un tipo de red neuronal que se llama neurona generalizada. Esta neurona generalizada al principio me ayudó mucho, pero pues luego en base a experimentación me di cuenta que no me iba a ayudar tanto. Es más flexible que la red neuronal tipo perceptrón multicapa, porque además pues nada más se compone por una neurona, no con tantas neuronas aquí, no tiene capas ocultas y solamente tiene una salida. Entonces ya no utilicé esa, por eso ya estoy utilizando ahora el perceptrón multicapa. A ver, pues les quiero también mencionar, antes de meterme ya en lo de mi tesis, los usos que utilizan las redes neuronales para la vida real. Muchos lo utilizan también para la clasificación o el reconocimiento de patrones. Justamente otra intención que tengo en la plática es darles un panorama de todo lo que se puede hacer con redes neuronales. Se puede aplicar a casi cualquier cosa y creo que actualmente estamos en una época donde ya quieren meter inteligencia artificial a todo.
Entonces, ha sido muy benéfico, por ejemplo, en la medicina. Se me ocurre pensar, por ejemplo, que pueden detectar células cancerígenas en el cuerpo con una red neuronal. Así como yo lo haría, a lo mejor es analizando justo, o sea, que vayas al médico, te saquen una tomografía, esa tomografía lo que va a hacer va a emitir una imagen y esa imagen pues tú la pasas a píxeles y dependiendo de cierta pigmentación que tú veas en la imagen, quizás eso puede indicar que tienes células cancerígenas en el cuerpo. Eso es lo que a mí se me ocurre, no sé si ya lo estén haciendo o si ya se haya hecho, pero pues tiene un montón de aplicaciones. También se pueden utilizar como reconocimiento de voz, textos, gestos y sobre todo algo que están haciendo mucho en otros países es justamente aplicado a problemas financieros, que eso es lo que a mí me interesa. Aquí en México todavía no se hace esto bueno, si es que lo hacen, lo tienen oculto porque yo no lo sé. Entonces, unas personas de la UAM intentaron hacer justamente esto, igual para el índice de precios y cotizaciones, pero ya replicando su estudio, pues a mí no me salió. Entonces, no sé si lo hicieron mal o qué, pero bueno, y no solamente yo lo vi, también tuve supervisión de que sí está mal diseñado. Entonces, la principal aplicación para finanzas es justo el trading algorítmico, que es lo que también busco hacer en mi trabajo. Y aquí les puse un cuadro de un artículo en el que vemos que a partir del 2005 se está haciendo trabajo de utilizar redes neuronales y modelos híbridos para la predicción de series de tiempo. Por ejemplo, aquí todos utilizan un buen de datos y por lo que se ve aquí, pues también utilizan sus datos históricos como de 10 años o cosas así, o sea, justamente para alimentar a tu red y que te dé pues resultados a lo mejor un poco más precisos que utilizar datos de un mes a lo mejor, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas personas interesadas en hacer esto. Por ejemplo, yo sé que antes la Bolsa Mexicana trabajaba con un modelo Garch para ver justamente cómo se ve afectado su índice de precios y cotizaciones, pero pues eso obviamente sí sirve y te da aproximaciones buenas, pero pues no se compara con el funcionamiento de una red neuronal. O sea, una red neuronal, he visto estudios en los que, la mayoría en las que comparan esa forma de trabajar de un modelo Garch en comparación de una red neuronal artificial, lo supera por mucho. Bueno, aquí ya pasamos a lo que hago en mi tesis. Entonces, pues como medio les había platicado, mi intención es justo dar un pronóstico de la tendencia. Cuando tengo variaciones positivas, indica que es un buen momento para comprar. Es que además otra cosa que quiero hacer es que en base a los resultados que me arroje la red neuronal, quiero que sea capaz, eso a lo mejor ya no lo hago, pero si no para después, para maestría o algo así, quiero que sea capaz de que tome decisiones de compra, venta o que se mantenga ciertos activos. Es decir, lo que quise hacer es hacer como un trader. Lo que hace un trader, no sé si han oído hablar de eso, es pues es una persona que compra y vende activos financieros. Lo que quiero hacer es que justamente la red neuronal, en base a los resultados que me da, ya después sea capaz de emitir estas acciones, ¿no? Entonces, y aquí en mi tesis propongo una variable calculada con datos históricos de las cotizaciones
que en realidad esto va a ser un indicador de la tendencia del precio en los próximos días. Entonces, el uso de este valor de del indicador I es lo que en realidad quiero que sea mi salida de la red neuronal. Entonces, justamente todo esto lo hago para construir esta variable. Esto es lo que es el precio promedio diario y esto se calcula de la siguiente manera. Aquí tengo el cierre, este es el máximo y este es el mínimo de las cotizaciones para el día I. Es un promedio, tal cual. El cierre, pues es no sé si les suene tan familiar, pero pues es el cierre igual de un índice. O sea, cómo es que cerró hoy mi IPC, cuál fue el valor más alto que tuvo el IPC en lo largo del día y cuál fue el valor más chico que se vio reflejado el IPC en el día. Luego aquí tengo mi conjunto de las variaciones porcentuales de los cierres diarios en los próximos días. Esto se puede ver así como pues, rendimientos logarítmicos de mis datos históricos para el IPC. Y pues la función indicadora es tal cual nada más la suma total de las variaciones cuyo valor absoluto está por encima del margen objetivo P por ciento. Este P por ciento equivale a 2.5%. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo quiero hacer, no sé si ya ha quedado claro y si no, pues ahorita quiero dejarlo más claro aún, es justamente tener una predicción buena para que mi índice, o más bien para lo que me dé la salida de mi neurona, no se pase bueno, si se pasa, saber qué hacer. Justamente es esto lo que quiero saber. Si tengo mi P positiva o mi margen muy positivo, esto indica que es un buen momento para comprar. O si tengo variaciones negativas, pues esto indica que es un buen momento para vender. Entonces es eso lo que quiero hacer, justamente ver, pronosticar ese margen, ¿no? esa variación o esa tendencia, no en sí a cómo va a quedar mi índice el día de mañana. Bueno, esto es justamente lo que les dije. Los valores altamente negativos de I sugieren acciones de venta, dado que los precios probablemente bajen. También los valores alrededor de cero pueden ser causados por precios planos. Aquí esto de precios planos, pues aquí no tengo que hacer nada, más bien aquí es como una estabilidad que tengo en mi índice, entonces pues no me va a afectar ni de manera positiva ni de manera negativa. El objetivo de la señal dada por la variable indicadora de la salida de la red neuronal, justamente quiero, ya una vez teniendo la salida de mi red neuronal, quiero ver si es posible justamente que sea capaz de automatizar esto. O sea que a lo mejor yo creo que tengo que añadir al final del análisis, o más bien de lo que me arroje mi red neuronal, tengo que añadir otro sistema, o no sé si, esa parte todavía no he llegado, pero este es un objetivo que quiero, ¿no? Que sea capaz de tomar decisiones. De hecho, esto ya se hace muchísimo en el mercado de criptomonedas. Casi todas las personas, o más bien pues robots, que si tú te metes a ver en el mercado de criptomonedas, las operaciones que se hacen son súper rápidas. Entonces, un ser humano no puede operar tan rápido. Se ve luego que quien lo hace es un robot. Entonces, este es mi objetivo. No sé si todavía eso sí, a lo mejor es muy
quiero hacerle mucho y a lo mejor ya con lo que tengo está bien, pero justamente quisiera que fuera capaz el sistema de emitir acciones de compra o venta o simplemente no hacer nada en base a el análisis o los datos que me dé la red neuronal. ¿Qué más es importante mencionar? Bueno, pensando que esto va a ser posible, entonces, por ejemplo, si para una señal de venta, la red neuronal me va a dar una salida como un 001. También trabajar con redes neuronales, uno tiene que trabajar a cómo las redes neuronales entienden. Hay que siempre codificar nuestros datos para que la red neuronal nos entienda, porque en lo que empecé a hacer la tesis, yo le metí así mis datos exactos del IPC, yo pensaba que los iba a procesar bien, no los entendió, me salieron cosas bien extrañas, entonces justamente también es importante mencionar que yo no tenía conocimiento de nada de esto, todo esto lo he aprendido por mi cuenta y por Katy y por Fausto que me han ayudado mucho, pero por eso no me di cuenta que los datos los tenía que manipular antes para que la red neuronal los entendiera. Entonces, ¿cómo se ve mi red neuronal? Creo que al principio, no sé si sí les mencioné, pero también trabajo con R y en R hay un paquete que se llama Random Forest. Este paquete lo que hace es, de alguna manera me elige a los indicadores técnicos que me van a aportar mejores resultados. ¿Qué es un indicador técnico? En el análisis técnico se basan mucho los traders para saber cómo se está comportando el mercado, cómo se ha comportado y en base a las gráficas que ven, tomar una decisión. Entonces, por eso también pensé que es importante no solamente considerar los datos históricos del IPC o de otros índices mundiales, sino también tener en cuenta a estos indicadores técnicos. Sí te aportan muchísima más información, son muy buenos, entonces si se dan cuenta en realidad lo que estoy haciendo es justamente lo que hace un trader, pero mi intención ya es que ya no exista el trader como persona, sino que sea un trader algorítmico o automático, no sé cómo llamarlo. Entonces, así se ve el perceptrón multicapa, tiene 10 neuronas en la capa de entrada, cada neurona se conecta con las neuronas en la capa oculta y todos, también esto es lo que se ahorra la neurona generalizada, no tiene tanto procesamiento aquí adentro. Esto hace que se tarde un buen el perceptor multicapa. Sí te puedes ahorrar muchas cosas, pero no obtienes los mismos resultados. Por eso les digo que es súper importante también a la hora de que tú quieres, tú dices, bueno, yo quiero ocupar una red neuronal, pero también justo como hay muchos tipos de redes neuronales, tienes que ver cuál es la que se adapta más a tu problema. Y luego, una vez que ya elegiste tu red neuronal, decidir la topología de la red. Es decir, justamente, ¿qué es lo que voy a ir aquí? Porque antes mi red neuronal nada más tenía 5 neuronas. Con eso, yo no había considerado, y en ese entonces no había considerado los indicadores técnicos. Entonces, con el tiempo que he investigado para lo de mi tesis, sí me he dado cuenta qué cosas hacen falta, qué cosas a lo mejor me sobraban y demás. Y justamente eso, ¿no? Que existen muchos tipos de redes neuronales. Yo pensaba que una neurona generalizada me podía funcionar súper bien y a la mera hora no. La que más me ha funcionado es esta de perceptor multicapa. Y justamente ahorita en el momento en el que me encuentro en la tesis es justamente que los datos que he estado recolectando, que igual
acceder a datos no es fácil, y menos cuando lo está haciendo un simple mortal, porque yo, por ejemplo, me meto a Yahoo Finanzas, le pongo de qué fecha a qué fecha quiero mi base de datos, me la descarga, y no solamente es eso, sino que también tengo que meter mucho para limpiar mi base de datos, porque los datos que hay en el índice de precios y cotizaciones, o sea, los días de los que hubo cierres, no son los mismos que los que hubo en la bolsa de Japón, porque no operan los mismos días aquí que los mismos días allá. Entonces, justamente, ¿por qué utilizo los de Japón? Porque pienso que me podría dar un resultado más acercado o más certero a lo que espero, porque pues vi que solamente utilizar los datos del IPC de México y de 10 años para acá no eran suficientes, también por eso le añadí lo de los indicadores técnicos, y ahorita estoy viendo qué otros datos me son importantes o valiosos más bien para tener un buen desempeño de mi red neuronal y así poder tomar una decisión. Sé que esto es posible porque pues ya lo hice con los datos solamente de México. Lo he probado, como les digo, con otros tipos de redes neuronales, y pues la que más me ha funcionado hasta ahorita es esta Perceptron multicapa. Pasando a otro que tiene que ver más con el título de la plática, les quiero platicar también de estos dos trabajos que se han hecho aquí en la UNAM con el uso de inteligencia artificial a finanzas. El primer trabajo se titula Análisis de mercados financieros mediante el mercado financiero artificial, NNSP, de José Luis Gordillo Ruiz, y este fue su trabajo para titularse de la maestría. Este trabajo yo tuve conocimiento cuando entré a hacer mi servicio social ahí a Limas, y pues me empezaron a interesar. Justamente por eso es que me gusta estos temas de inteligencia artificial, porque allá fue donde me enteré de todo lo que existe, que es lo que puedes utilizar como aplicación hacia finanzas. Es mi mayor interés, pero como les digo, pueden utilizarlo en los que se les ocurra. Y lo que este señor ve en su tesis, justamente crea un mercado financiero artificial. Hacer esto es, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sí se aventó mucho tiempo en construirlo, porque pues un mercado financiero de por sí ya real es súper complicado, es súper complejo. Entonces lo que él hace es que modela un conjunto de inversionistas que emiten operaciones de compra y venta o que mantienen cierto activo financiero. Estos inversionistas son representados por agentes artificiales. Estos agentes se adaptan con un algoritmo genético. Justamente mañana van a tener una plática de algoritmos genéticos, y para que sepan más bien como qué es lo que hace un algoritmo genético, pero igual yo les digo de manera muy general, un algoritmo genético también es un algoritmo bioinspirado. Esto quiere decir que se inspira justamente en el comportamiento biológico. Lo que hace, tal cual un genético, imita la selección natural de Darwin. Para recordarles lo de la selección natural, pues sobrevive el mejor adaptado a cierto entorno, y eso es lo que imita un algoritmo genético. La ventaja de utilizar un algoritmo genético es de que te garantiza que tu resultado va a ser siempre el mejor. Pues justamente es eso lo que te dice la selección natural de Darwin, que los individuos que sobrevivan son los mejores o los mejores adaptados. Entonces, este Gordillo hace eso, que los agentes se adaptan con un algoritmo genético, dando preferencias a estrategias más exitosas de compra o venta de activos financieros. Y este otro trabajo es de Javier Fernández,
Y él lo que hizo fue la optimización de portafolios de inversión con algoritmos genéticos. También hablar de portafolios de inversión es un tema súper complicado, hablando, digamos, de teoría financiera. Y lo que yo entiendo como portafolio de inversión es justamente que tú sepas dónde invertir bien tu dinero, que te genere ciertas ganancias, ¿no? Tener un buen portafolio de inversión te ayuda justamente a eso, a hacer crecer tu dinero. Entonces, lo que hizo Javier fue que con algoritmos genéticos, bueno, aquí les anoté algo, ¿no? Que la selección de portafolios de inversión es un componente esencial de la administración de fondos, ya que contribuye al crecimiento económico del inversionista, es más o menos lo que les dije. Entonces, bueno, lo que hace es de que consiste en una asignación eficiente del capital y esto le permite al inversionista obtener ganancias futuras en un ambiente de riesgo. Gracias. Pues en general, entonces lo que hizo Javier fue que con algoritmos genéticos supo saber de qué manera optimizar su portafolio, supo en dónde me puede generar mayores ingresos dependiendo de lo que te diga tu algoritmo genético. Y bueno, y también él hizo una comparación con el modelo de Markowitz, que actualmente es un modelo que también lo utilizan para justamente esto de portafolios de inversión. Y eso es lo que se me hace padre de todo esto, ¿no? De que con la inteligencia artificial se ha comprobado muchas veces por trabajos como estos y otros el alcance o la superioridad que tiene. Y justamente lo que yo estoy haciendo ya lo hicieron otras personas en el mercado de Estambul. Ajá. Ya lo hicieron también para otros tipos de índices. Nunca se ha hecho aquí en México, entonces también pues eso es otro punto importante de discusión, ¿no? Porque aquí en México todavía no se hace esto, que yo creo que es súper valioso y que te puede ayudar un montón. Y bueno, estos 3 artículos los ocupo mucho en mi desarrollo de mi tesis. Muchos de estos artículos pues te guían paso a paso de cómo es lo que han estado haciendo. Lo hacen parecido, más bien yo lo estoy haciendo parecido a lo que ellos han hecho, pero ocupan otra arquitectura de la red neuronal. Y también se ha demostrado en trabajos posteriores la superioridad que tienen las redes neuronales contra support vector machines, que son otra técnica también como de predicción de clasificación, pues. Y bueno, les dejo mi contacto por si alguien quiere hacerme un reclamo de lo que dije, o si tienen una duda. Pues de mi parte sería todo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para la expositora? ¿Tú programaste la red de ¿Está? Sí, ya está programada. Sí. ¿Y ya está entregando eso? Pues justamente es lo que les decía, que en este momento me encuentro en esta parte, en metiéndole esta red, me encuentro metiéndole más datos de otros índices, y sí, yo la estoy haciendo en R, y también a veces con MATLAB, pero me ha ayudado mucho. R es muy bueno porque ya te trae paquetes de redes neuronales, o Python también se puede usar. ¿A qué te refieres con es que estabas haciendo una red neuronal de diferentes tipos, ¿no? Estabas diciendo que, bueno, el grado de la conectividad es un parámetro para decir los tipos, ¿no? Y por ahí habías dicho.
Pues justamente esto. Esta es la conexión entre una neurona y otra. O sea, dependiendo de la topología, es de que esto va a crecer o a disminuir. Por ejemplo, yo conozco las redes, muchas, están conectadas todos los nodos con la capa siguiente. Todas. Hay otro tipo de red de que no todos los nodos están conectados con todos los nodos de la capa siguiente. Y hay otro tipo de red de que hay algunos nodos que están conectados con una capa, no exactamente la siguiente, puede ser como con otras. No sé si... Pues no conozco ninguna red neuronal que, o sea, por lo que sé, todas las neuronas tienen que ir conectadas con, o sea, igual a lo mejor existe otro tipo de red neuronal que es como las que les platicaba, la neurona generalizada, que solamente en realidad está trabajando con una neurona y esa neurona hace todo. O sea, depende mucho de la neurona que estés ocupando, el tipo de red neuronal, cómo se va a ver. O sea, sí, todas se ven diferentes, pero según yo sí todas tienen que ir conectadas. No he visto ninguna que no vaya. Entonces, como varias capas, ¿no? En medio, ocultas. Sí, hay muchas capas en medio, pero hay algunos tipos de neuronas en el que no todas, o sea, en el que hay una capa, puede tener unos que están conectados con otra que no es exactamente la adyacente. ¿Cómo se llama esa? No sé cómo se llama. Pero ese es otro tipo de Pero sí existe. aprendizaje. Bueno, en sí es de la topología. O sea, puedes ponerle de todas o definirlo. Nada más que definirle, pues tienes que... Depende mucho de cada quien o del programador cómo definas tu red, qué conexiones tengan. Yo no, pues en mi caso no he visto ninguna que sea así, pero seguramente entonces sí existe alguna y pues da otros resultados. Y justo es eso, o sea, que dependiendo de tu problema que quieras resolver, tú ocupas cierta red neuronal que se adapte más a tu problema. Entonces, pues sí. Al final lo que haces pues es regresiones lineales y optimizar el error, ¿no? Entonces, es lo que hace backpropagation. No hay problema estarte saltando algunas neuronas. Justamente en eso ya no me quise meter, porque es que hablar de redes neuronales es, pues no da para 40 minutos, pero sí, o sea, justamente depende de tu algoritmo de entrenamiento que quieras ocupar. Yo anteriormente estaba ocupando un algoritmo genético. Justamente lo que hace el genético, pues como les decía, es darte, te garantiza que lo que te dé es lo mejor. Entonces, a lo mejor te evitas muchas cosas de lo que hace el backpropagation, porque el backpropagation, pues como que trabaja sobre los errores y va aprendiendo de eso y va haciendo ahí un procesamiento que se extiende más y el algoritmo genético a mí se me hacía más directo. Pero ahorita, pues me ha funcionado bien con este. Entonces también existen muchos otros, o sea, hablar de redes neuronales es un tema súper extenso, hablar de inteligencia artificial y de las diferentes técnicas que existen son también temas bien extensos, pero pues que se pueden aplicar casi para cualquier cosa que quieras y pues sí han tenido muy buenos resultados. Yo tengo un comentario de lo que decías que querías para que compres oro. Creo que tiene mucho tiempo usándolo en Estados Unidos, se llama Quant Trading, y lo que hacen es rentan servidores, más bien rentan oficinas cerca de los servidores, porque allá lo que hay es como una carrera de qué empresa va a comprar primero eso, entonces tienen que estar cerca porque... Sí, es que justamente eso es algo que me di cuenta, que para que todo esto sea más preciso, pues no me sirve tanto datos de días, sino que a mí me gustaría más tener datos más recientes. Justamente cada que se haga la operación, yo ir guardando esos datos, ir entrenando a la red y que la red me dé resultados más precisos. Eso sí lo he visto, pero pues yo no tengo... Algo que se puede hacer así, que lo intenté, pero la verdad ya me dio un poco de flojera hacerlo, es justo para el mercado de criptomonedas. Hay unos APIs en los que te puedes conectar directamente por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta página, Bitcoin, creo que no,
Bitcoin es un tipo de moneda. Es que también es algo de coin, no me acuerdo cómo se llama, pero igual existen diferentes como plataformas en las que le permiten al programador conectarse, ahí haces tus mañas y estar guardando los resultados al instante, ¿no? Entonces, se puede ahí generar mucho dinero también, pero pues eso ya lo veo más complicado. Sí, recuerdo un poquito del compañero, el nombre estricto a lo que se refiere es trading de alta frecuencia, HFT, donde encuentras mejores referencias de eso, de hecho es en el mercado accionario de Estados Unidos. Incluso ya hubo accidentes al respecto, los inventados flash crash, que fueron quebrantos del 90% del valor en 30 segundos. Y la única solución que encontraron fue desconectar las máquinas. Y el regulador, la SEC, no pudo señalar culpables porque sus servidores no tenían la misma latencia que la de los servidores de los operadores, o sea, no podían realizarlos en el tablero. Lo que dices de las cripto, te puede servir Binance. Binance es la plataforma más grande, es muy fácil entrar a la Gracias. Pues agradecemos a la expositora. Y procedemos a hacer una dinámica. Haces una pregunta para que el público responda y tenemos una clase. A ver. Ya lo había pensado, pero ya se me olvidó. Bueno, ¿cuáles son los tipos de entrenamiento de una red? ¿Está muy fácil? O una otra, porque es que todos le levantaron la mano súper rápido. Bueno, a ver otra vez. No, a ver. Bueno, a ver, ¿quién me puede explicar de los trabajos que dije al final? Cité 2. Entonces, ¿quién me puede explicar uno de esos 2? En uno crearon, digamos, una bolsa virtual en la que lo que están haciendo es pues, entrenando a la máquina con valores creados por ellos para poder pues, hacer estimaciones de qué comprar, qué vender. Gracias. Gracias. Y de un pequeño kit. Gracias. Ya por fin tengo el mío. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan acompañando mañana, que es el último día de este 10º bachillerato matemático.